Hola, buen día a todos. Qué gusto saludarlos. Qué gusto que estén con nosotros. Mi nombre es Roberto Arjona. Soy pastor de la iglesia Rey de Reyes Tlaquepaque y qué alegría de poder compartir estas reflexiones contigo. Acompáñame a orar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de poder reflexionar en tu palabra. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo habla en nuestras vidas y que, Señor, nuestros corazones sean impactados por tu palabra. Háblanos, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hemos estado conociendo acerca del Señor Jesucristo y su encuentro con diferentes personas durante su ministerio y también en su vida. Pero en las últimas reflexiones hemos visto aquellos encuentros que tienen que ver con la última semana de su vida, la semana de su pasión, esta semana que tenía antes de ir a la cruz. Hoy estaremos hablando de dos personas que bajo la misma circunstancia tuvieron una respuesta diferente al tener este encuentro, este conocer de Jesús. Les invito a que abran su Biblia en Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Lucas 23, del 39 al 43. Dice la palabra de Dios: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es palabra del Señor. En el verso 32 y 33, si observamos ahí mismo en nuestro capítulo 23, cuando llevaban a Jesús a crucificar, dice el verso 32 y 33, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús es puesto en medio de estos dos delincuentes, uno a un lado y el otro al otro lado, ambos condenados igual que Jesús a muerte. Ignoramos exactamente, es muy posible que hayan sido asesinos, ¿sí? Y eran enemigos de Roma muy probablemente, pero vemos que ambos responden diferente, cada uno diferente al conocer y encontrarse con Jesús en ese lugar. Fíjense, aún en la misma cruz. Dice el verso 39 que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Esta palabra quiere decir que lo insultaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Fíjense, la razón de su insulto de este hombre era debido a que este hombre había escuchado o sabido que Jesús se había declarado o lo habían declarado como el Cristo. El Cristo es el nombre que recibía en griego el Mesías prometido, aquel que toda la nación de Israel estaba esperando para ser salvos. Este hombre lo cuestionaba a Jesús: si verdaderamente, si en realidad, si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos. Pensando en esto, yo me pongo a reflexionar esta forma en que este hombre le hablaba a Jesús. Era un sentido de acusación, de insulto. Y esto me recuerda cuando
Cuando Satanás tentó a Jesús, sí, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, lánzate del templo porque Dios te enviará que no tropieces en piedra. Era una tentación y estoy convencido, amados, que esto era real, una tentación también. ¿Por qué? Porque Jesús era poderoso para bajarse. Jesús era poderoso con un chasquido de dedos, con una mirada, desaparecer a todos sus enemigos. Jesús era poderoso porque Él es el Hijo de Dios. Así que esta postura de este delincuente se convertía también en un ataque al hecho más importante de Jesucristo, el morir en nuestro lugar en esa cruz. Y esto es lo que estaba haciendo este delincuente a través de insultos. Y aparte decía, y sálvanos a nosotros mismos. Al mismo tiempo, vemos que el otro ladrón reacciona. Y dice el verso 40 y 41, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Nos encontramos al otro hombre, no sabemos si era el de la izquierda o la derecha, pero el del lado opuesto, pero que estaba reaccionando diferente. Veía solo del otro lado a Jesús y veía como su compañero, quizás su compañero de juerga, de delitos, ¿sí?, lo estaba insultando. ¿Y qué no te das cuenta? ¿Qué no te das cuenta que nosotros estamos recibiendo lo que merecemos? Estamos condenados por nuestra maldad. Justamente nos crucifican. Tal vez eran asesinos, enemigos de Roma. Pero vemos a este segundo ladrón, a este segundo delincuente, ¿sí?, que actúa diferente al otro. No se dice más de ambos ladrones, pero no dudaría que ambos hubiesen tenido la misma información acerca de la persona del Señor Jesucristo. Mientras el primero exige y tienta, injuria a Jesús, este clama, pide a Jesús lo siguiente, verso 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vaya petición. Al leer este verso, este hombre no cuestiona al Señor Jesucristo si Él es el Cristo. Con la petición afirma quién es Él y le pide, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entendamos, este hombre conoció que aquel que estaba en esa cruz muriendo era el Rey. Él creyó. ¿Y saben qué? Creía en la resurrección. ¿Por qué? Porque esperaba la segunda venida del Cristo como Rey. ¿Qué respuesta? ¿Sí? ¿Qué forma de manifestar lo que había conocido de la persona de Jesús? Clama el favor del Cristo, aun cuando su perspectiva. Y déjenme hacerles pensar en lo siguiente. Vimos gente que creyó y vio las obras poderosas de Jesús. Jairo,
quien pidió que sanaran a su hija y Jesús sanó a su hija. El hombre que llevó a su hijo epiléptico, que le dijo, auméntame la fe, y sanó a su hijo. Los que vieron la multiplicación de los panes y los peces. Los que vieron la sanidad, los discípulos de los leprosos, de los ciegos, cojos, sordos. Pero la visión que este ladrón tenía era un cuerpo ensangrentado, completamente deteriorado por los golpes, por todo el castigo que recibe de los romanos. Y a través de eso logró ver al Cristo. ¿Se dan cuenta? Este hombre pudo creer en medio de la cruz e hizo tal confesión: cuando vengas en tu reino, porque tú eres rey. Jesús le responde a la dimensión de la convicción de fe. Jesús le dice a este hombre: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre saltó, ahora sí, de muerte a vida. En ese momento. Y de una condenación segura a vida eterna. Y de ir a parar al infierno directamente al cielo. Sin paradas. ¿Saben? Hoy a la distancia conocemos tantas cosas de la persona de Jesucristo. Y aún hay mucha gente que duda de esto. Mucha gente sabe de sus hechos poderosos. La resurrección misma es un testimonio poderoso de esto. Y la pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo? ¿Como el primer ladrón? ¿Queriendo exigir nuestra propia conveniencia? ¿Que se nos sanen nuestras incomodidades? ¿Que se nos quiten los problemas? ¿O de veras le podemos clamar: ven, Señor Jesús? Yo creo. Yo te invito hoy que reflexiones acerca de cómo es tu fe en Jesucristo. Si logras ver a Jesús en tu vida, yo te animo a que lo hagas. Y si aún no lo conoces, hoy arrepiéntete de tu pecado, pídele perdón y cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque, wow, qué tremendo testimonio de ese ladrón en la cruz. Enséñanos a aprender de esa fe, que en medio de nuestras más complejas circunstancias te podamos ver. Podamos ver tu gran obra, Señor, de salvación. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.